veo cómo avanza una suerte de agresión destructiva, ¿no? Digo, un gobernador que dice que los porteños son inaguantables. Él vive gran parte de la semana aquí en la ciudad de Buenos Aires. Esto me hago cargo yo, después yo ya le hago la pregunta concreta, pero la verdad que es un jardín de infantes la política argentina, como diría María Elena Walsh. Un presidente que dice, me genera culpa la opulencia de la ciudad de Buenos Aires. Se ve que ni conoce, pese a que él es porteño, no conoce, porque la ciudad de Buenos Aires, el norte y el sur no son equivalentes. En fin, en términos generales, atravesando un contexto difícil, excepcional, por la pandemia, por la cuarentena, la economía, etcétera, etcétera, estos cruces agresivos y destructivos, la verdad que me parecen un jardín de infantes, senadora. Independientemente de la definición que le puso a usted, realmente sí, no sé si es enojo, es preocupación. La Argentina, como decías, necesita en un momento crítico otra altura de la dirigencia política, que a pesar de tener diferencias ideológicas, que uno puede tener diferentes partidos y que por eso existen los momentos de contienda electoral, sí. Este año no es un año electoral y la Argentina necesita una dirigencia a la altura de poder encontrar soluciones colectivas, que no suman estas definiciones respecto a los porteños, no suma que una provincia tenga un problema genuino y estructural como es la situación salarial de la policía bonaerense y la respuesta sea generar otro problema y sacarle unilateralmente recursos a una provincia que además, para que entendamos todos, uno planifica, ¿no? La ciudad ya tenía su presupuesto planificado, aprobado en el medio de una pandemia y desde ayer que la ciudad recibe diariamente menos plata entre las cuentas, los servicios, los test de COVID, los sueldos de los docentes, la adecuación de la ciudad para poder ir haciendo aperturas, requiere pagar todos los días. Entonces, claramente yo entiendo tu enojo, para mí es enojo y bastante preocupación. Guadalupe, quiero en esto tratar de actuar con la mayor ecuanimidad posible. Puede haber antecedentes todavía más remotos, pero digo, también no se abre la vía de la discrecionalidad como fue, y sorpresa como fue la decisión del presidente de la Nación cuando era Macri el presidente y jugó las cartas al revés, digamos. En ese momento favoreció a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Lo que sucede fue que en ese momento fue el traspaso de la policía y la competencia debe ser transferida, sabemos perfectamente, con la Constitución, con el presupuesto. Hace años que no hay una ley de coparticipación en la cual se incluyan a las 24 jurisdicciones. La ciudad de Buenos Aires no está dentro de la ley de coparticipación, porque no es provincia, aparte. Exacto, sí, la ciudad de Buenos Aires sí es provincia. No, ahora es ciudad, usted tiene un estatus que sería discutible de acá hasta el año 2030. La Corte Suprema ya estableció, yo no soy abogada ni voy a discutir eso, pero entiendo que la Corte Suprema estableció que la ciudad de Buenos Aires tiene categoría de provincia, pero supongamos que lo que se hizo en el gobierno de Mauricio Macri, además de transferir una competencia, se firmó un acuerdo de A2, ¿no? Un convenio que obviamente después se respaldó por un decreto, porque son las herramientas legales y normativas que tienen los poderes ejecutivos de emitir resoluciones a través de decretos, y luego pasó por los distintos ámbitos legislativos. Acá lo que nos encontramos anteayer, fue un decreto unilateral, no un convenio entre dos personas que firman y después se respalda con un decreto y pasa por los ámbitos de los poderes legislativos. Fue una decisión arbitraria, unilateral, donde yo te decido que te saco, pero que te quedas con las funciones y con la responsabilidad. Correcto. ¿Y a quién le atribuís vos esa maniobra? Lo titularon algunos, sorpresa, cosa no hablada. ¿A qué lo atribuís, y justo con una provincia que estaba en conflicto y con lo que algunos interpretan que es de alguna manera un esmerilamiento de la figura de Horacio Rodríguez Larreta porque da bien en las encuestas?
La verdad que yo no puedo atribuirle un sentido cuando no estoy dentro de la cabeza de los que decidieron esa medida. Me parece como un poco atrevido. Ahora, sí llama la atención que la provincia de Buenos Aires, que viene con deficiencias históricas que tiene la democracia con la provincia de Buenos Aires, que tenemos toda la dirigencia política con la provincia de Buenos Aires, y que está pegado al lado de un distrito que hace 12 años, 13 años gobierna el partido opositor, y que no fue siempre así la ciudad de Buenos Aires. También hemos visto una ciudad de Buenos Aires que no estaba bien. Entonces aparece como una necesidad de, no sé si lastimar, pero resolver un problema abriendo otro problema. La verdad, las decisiones, si es un fuego de amigos, si es interno, si es Cristina, si es Alberto, quedan para una discusión de ellos. Lo que no es bueno para la Argentina, para la política argentina, pero sobre todo para los argentinos, es que las decisiones de resolver problemas de una jurisdicción sean a través de castigando a otra, por las razones que sean. Porque mañana, la Neuquén tiene 3 veces más de gasto público por habitante que la provincia de Buenos Aires. Mañana, cuando se complique la comparación con los docentes, ¿le van a sacar plata a Neuquén? ¿O mañana a Mendoza? ¿O a Córdoba porque no firmó? No sé, esa discrecionalidad y esa necesidad de encontrar enemigos más que buscar soluciones en conjunto es lo que la Argentina no necesita. Senadora, para terminar, quiero una reflexión sobre una expresión del presidente de la Nación. Me interesa lo conceptual, no el ataque al presidente. Lo conceptual, porque creo que es una cuestión, yo diría así, una política, un discurso dominante, más que nada, un discurso dominante dijo textualmente: estamos quitando la abundancia de algunos lados para distribuirla en las carencias que existen en la Argentina. Me parecen unas fantásticas frases demagógicas, pero que después en la instrumentación, inclusive en la instrumentación económica, muchas veces no sucede. Comenté varias veces en estos días que Tomás Piketty, que es un economista que escribió como una suerte del Capital del siglo XXI, no es de izquierda, y él establece que la desigualdad no es linealmente sacarle a uno para darle a otro. Linealmente, eso sería lo puro y se hace a través de lo impositivo. Que lo inteligente es buscar ese desplazamiento, pero planificando, teniendo en cuenta cómo se va a reproducir esa plata que en última instancia sufre un deslizamiento, pero qué capacidad reproductiva va a tener, y no sacar a uno y poner a otro, porque eso se esfuma. Va en mi pensamiento, ¿no? Primero, totalmente de acuerdo, porque además lo que hace falta, en un país es la equidad. Es decir, que todos tengamos el mismo punto de partida para poder desplegar todas nuestras potencialidades. Y después pongo en reflexión, Santa Cruz tenía 3 veces el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires durante el gobierno, mientras que el gobierno nacional estaba a cargo del kirchnerismo. Y estuvo ¿cuántos meses sin pagar los sueldos a los docentes? Y tuvo que salirse a rescatar con dinero. La provincia de Buenos Aires, por fuera de los gastos de la coparticipación, recibió el 52% de los gastos que se destinaron a la pandemia. Obviamente, tiene un 38% de población, pero Córdoba recibió un 5%, y de repente Formosa, que no tenía casos, recibió también un montón de dinero. Entonces el problema es como dice el pensador que mencionas, hay una planificación. ¿Qué hacemos? Y eso es educación, eso es escuelas, eso es trabajo, eso es cuestiones redistributivas en términos de el IVA. Eso tiene que ver con otra planificación. Sacarle a uno y darle a otro no significa que el otro va a tener mejor calidad de vida, sino hay una planificación de la gestión. Igual lo mismo, se tiene una deuda con ellos de hace 37 años con los bonaerenses. Y no es que no ha tenido plata nunca.